Ahora sí. Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer acerca de desobediencia civil para la materia sujeto, subjetivación y poder. La exposición corresponde a Ángela Ceballos, Mayra Gómez, Germán Ortiz y Alejandra Ríos. Vamos a realizar un recorrido por tres autores que abordan este tema. Bueno, vamos a empezar por Bobbio, quien reconoce 8 tipos de conductas ciudadanas frente a la ley. La obediencia conforme, el obsequio formal, la evasión oculta, la obediencia pasiva, la objeción de conciencia, la desobediencia civil y por último la resistencia pasiva y la resistencia activa. Cabe resaltar que estos grados de acatamiento oscilan desde el aval total del orden legal, en este caso el primero, hasta la completa rebeldía frente al mismo, pues que en este caso es el octavo ejemplo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, hasta acá se podría entrever que la desobediencia civil podría corresponderse a la categoría de la resistencia por su talante práctico y pues por su uso de violencia en algunas ocasiones. Además, porque su generación se da ante la falta de constitucionalización frente al abuso del poder y las bajas tasas de participación popular, como también por el descenso en las posibilidades con las que cuentan los gobernantes para realizar las políticas públicas que el electorado demanda. Sin embargo, para lograr diferenciarlos de manera correcta, es necesario ahondar o recurrir a determinados criterios en función de qué es la desobediencia. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí estos criterios nos permiten determinar si es omisiva o comisiva. Omisiva hace referencia a que no se hace lo que se está obligado a hacer y comisiva a que hace lo que se encuentra prohibido. Individual o colectiva, clandestino pública, pacífica o violenta, parcial o total. Parcial en este caso significa que busca cambiar una ley puntual, o total que se ambiciona en transformar todo el ordenamiento jurídico. También está los criterios pasivo o activo. Pasivo hace referencia a que se acepta la pena que conlleva su accionar ilegal, o activa, donde además de violentar la norma, se aspira a evitar el castigo que implica el incumplimiento. Bueno, por este lado se puede decir que la desobediencia civil para Bobbio se encuentra en un punto intermedio de las formas de rebeldía frente al sistema normativo, entre la obediencia pasiva, en la que el individuo eventualmente infringe la ley, y la resistencia activa, que está más próxima a las situaciones revolucionarias. Se ubica además entre la obediencia conforme y la objeción de la conciencia, las cuales son llevadas exclusivamente por cada ciudadano en particular. Bueno, por este lado, la desobediencia civil es una acción, como pueden ver, están subrayados las palabras a las que hace gala la desobediencia civil. Entonces, es una acción comisiva ya que busca realizar algo que se encuentra por fuera de la ley con el fin de hacer manifiesta la protesta contra aquella. Es colectiva en función de que las acciones son desarrolladas por grupos de personas que buscan estrategias asociativas para aumentar el peso del reclamo ante los funcionariados. Es además pacífica, ya que de lo contrario se asemejaría al paroxismo revolucionario y estaría creando un nuevo orden legal que incorporaría la violencia como forma autocrítica legítima y normativamente sancionada, lo cual es para obvio el contrasentido de todo el Estado de Derecho. Es parcial además porque aspira a modificar una disposición específica que se considera que no está en armonía con el resto del conjunto legal y no pretende la transformación radical de todo el aparato jurisprudente del Estado. Y finalmente es pasiva porque reconoce de manera explícita que se encuentra en contraposición a las normas vigentes e imperantes en esta nación determinada, ameritando por ello ser sancionada. A pesar de cuestionar las leyes, acepta que estas son las que deben regir el comportamiento público y privado de los integrantes de la comunidad dada. De ahí se puede, por ejemplo, segregar a grupos revolucionarios como los leninistas, a técnicas de presión pacífica que atacan contra determinados grupos económicos o de otras formas de desobediencia más llanas y cotidianas de hechos aislados, como sujetos que manejan secretos de acciones lesivas con el fin de evitar el castigo correspondiente. Eh, y bueno, claro, de la misma obligación política. Sigamos a la siguiente diapositiva.
Habiendo hecho ya esta diferenciación, es útil rescatar que para Bobbio, a pesar de eh, ese tinte pacifista, piensa que el conflicto es un elemento inherente en la política, ya que este vivifica y le permite adquirir una dinámica de interacción entre todos los participantes de esta. Finalmente se puede decir que para él la desobediencia civil es un hecho político innovador de naturaleza demostrativa de las falencias reglamentadas de forma constitucional, la cual busca al máximo la publicidad a través de la identificación de sus pares y pues de las personas. Entonces, Habermas dice en defensa a la desobediencia civil que todo Estado democrático todo, está, todo Estado democrático de derecho que está seguro de sí mismo considera que la desobediencia civil es una parte componente normal de su cultura política precisamente porque es necesaria. Entonces, si surge la pregunta de cómo es posible entonces insertar un comportamiento que atenta contra la primicia de la estructura y que debe sancionarlo, Habermas contesta esto tomando en cuenta la parte simbólica de la desobediencia, que esta actúa aunque está por fuera de lo que sería jurídicamente válido. Lo jurídicamente válido sería como tener una ley que sea reconocida como tal, que tenga que ser implementada y obedecida. Entonces, cuando se refiere a la parte simbólica, es que es un catalizador del descontento de una población respecto a algo que tiene que cambiar para que estas personas se adapten y se identifiquen mejor con los entes de control. Mayra. Espérame. Entonces, el pacifismo es que tiene que hacerse de una manera, en su mayoría pacífica, que tiene que ser como el quid del asunto. Y las consecuencias es que sí o sí se está violentando una norma y hay que enfrentar las consecuencias por ello. Mira la diapositiva. Gracias. Entonces, en las minorías, dice que Habermas, dice Duffelor, que es uno de los autores que aparece en el libro, citaba otro para explicar que hay casos donde las minorías también aparecen, pero como sus casos, a diferencia de un descontento general, es una pequeña parte de la población que no está de acuerdo con una ley, generalmente pues no son muy tomados en cuenta. Entonces lo que se dice es que hay que conseguir un ente regulador de control, un ente regulador, para que esas minorías sean escuchadas. Habermas también menciona que seguimos aferrados al hecho de que la minoría acate la decisión mayoritaria como si fuera el camino real de la formación democrática de la voluntad. Están las normas y la comunidad. Aquí lo que se dice es que las normas deberían ser revisadas entre todos, que todo el mundo debería apoyarlas y que tendrían que revisarse con pros y contras. Sí, entonces, aquella aspiración normativa a la justicia que late en todo el ordenamiento jurídico. Mira la... Eso. Entonces, sí, ya mencioné qué papel tienen los ciudadanos. El otro es el defensor de la legitimidad. Entonces, en este caso, los ciudadanos tienen el derecho a escoger ese defensor. Sí, y que tienen que renovar el contacto. Es decir, el defensor no puede, sí, los representantes y los representados, realmente, no pueden alejarse tanto. Hay que renovar el contacto porque entonces no serían capaces de escucharse. Entonces lo que puede llegar es, si surge una crisis, el representante tiene que poder escucharla para poder manejarla. También hay que reconocer que es posible que aunque el ente mismo que tiene que, quienes fabrican las leyes y quienes las aplican, y las leyes mismas pueden tener falencias, y el Estado tiene que reconocer eso. Mira la diapositiva. Entonces, la moral como teoría normativa, se supone que lo determinante son exclusivamente los principios morales evidentes para todos, lo que es que el Estado considera, es que el Estado constitucional moderno fundamenta su esperanza en los ciudadanos asenten libremente. La moral también tiene otro pedazo, que es como un conjunto de normas que se toman como un ejemplo, que así tiene que seguirse. El asunto es cuando está el mal uso de la misma. Eso sucede cuando, digamos, que con la excusa de que las normas se acaten y los infractores sean, sí, sancionados, lo que se hace son mal uso de, sí, los puestos que hay.
Y eso puede generar problemas, que Habermas resalta que esos son un problema tremendo y que hay que tener mucho cuidado con eso. Mara, la diapositiva. Entonces, aquí no se especifica Habermas que en ningún momento pretende legalizar la desobediencia civil. Lo que sucede es que la gente que pretende criminalizar la desobediencia civil dice que las normas son inamovibles, que son infalibles, que son perfectas. Pero no, lo que pasa es que son falibles y tienen defectos. Mira, entonces, esto tiene dos conceptos. Ok, la precisión prioritaria de la desobediencia civil. La primera es la bola de nieve, que se supone que se habla tanto de eso al respecto que va creciendo y va creciendo. La espiral de silencio es cuando no hay nada y se toma como que hay un problema que termina afectando al gobierno también. Bueno, buenas tardes. Por el lado de Hannah Arendt, pues se podría decir que se llega más allá de un espacio cerrado. ¿A qué se refiere con esto? Primero se tiene que tener en cuenta que existe la importancia de las minorías. Si bien es cierto, es posible que aparezca una crítica por parte de una persona, se puede llegar a encontrar de que haya un conjunto de personas que tengan esta problemática o esta crítica frente a aquello que se quiere hacer, lo que se quiere quisiera llegar a hacer un cambio. Pero, ¿qué es lo que pasa? También cambia lo de adentro cuando se echa afuera. Cuando normalmente cuando un individuo nomás tiene la idea, pues se volvería una ideología. Cuando esta persona expresa su ideología, pasa a ser una opinión, la cual busca tener alguna especie de adeptos para que se formen tales minorías pues ya mencionadas. Sin embargo, hay que tener cuidado con el ideal, con el ideal del movimiento de masas, porque este ideal no tiene como tal un objetivo político, sino mostrar el descontento que se tiene frente a alguna situación, pues digámosla que política. Es importante resaltar, dentro de los dos autores que ya se han expuesto, que se tiene que hablar de que no buscan no ser violenta. Sin embargo, en algún momento se puede llegar a tornar violenta. Se muestra en la lectura el ejemplo con la Revolución Francesa, eh, quien, en pro de desarrollar su ideal, entra en la violencia. Es decir, que Hannah Arendt de alguna manera apoya el que la desobediencia civil se torne violenta. Pero se tiene que tener cuidado porque muchas veces el mismo Estado podría llegar a tomarlo como criminalidad debido al alcance que llega a tener esta desobediencia civil. Se podría comparar un poco con los movimientos sociales. La desobediencia civil se podría comparar un poco con los movimientos sociales debido a que estos buscan un ideal, buscan un posible cambio, bien sea político o cultural. En este caso vamos a ponerlo más por el lado político, pero que debido al alcance que tiene puede llegar a tornarse violento sin ser parte del ideal de esta desobediencia civil. La idea es mostrar ese descontento con los gobernantes o quien tiene el poder. Se busca también buscar unos beneficios de una manera colectiva. ¿A qué se refiere esto? Que la desobediencia civil por esas minorías que tiene, busca que se colectivice para esa minoría los beneficios, más no busca unos beneficios individuales. También es bueno resaltar que quien es elegido para el poder, no necesariamente, quien fue elegido para el poder a nivel general, no tiene como tal ese poder, sino que lo tiene quien pone la política al servicio del pueblo. Entonces, en este caso, para la desobediencia civil, ellos buscan que ese poder político tenga la posibilidad de cambiar frente a ese poder que se le ha dado. La desobediencia civil funcionaría como último recurso debido a que frente a un descontento ya dado no logra tener una respuesta positiva. Y bueno, eso.
Bien, para finalizar, las conclusiones que se establecen dentro del texto y pues desde un análisis, encontramos que la sociedad requiere del conflicto. Siempre va a haber un conflicto abierto dentro de una sociedad, ya que va a haber ciertas partes de la propia sociedad que no van a compartir el punto en común, o sea, como puntos en común respecto a las ideologías que se estaban hablando antes. Como tal, es imposible erradicar por completo los conflictos, entonces la ideología de tener una armonía completa donde nadie discute con nadie sobre nada es imposible. Además de que pues tener conflicto es sumamente imprescindible para una salud de la esfera pública. Bien, respecto a las conclusiones ofrecidas por la postura de Aren, encontramos que pues ella nos menciona que la sociedad no forma parte de los procesos políticos precisamente debido a la postura que nos habla de pues las minorías y las mayorías dentro de la decisión y el poder em, del Estado. Respecto a las modificaciones, hablan de que no debe, las modificaciones dentro de lo social no deben darse de forma abrupta ni de manera violenta. Digamos que aquí entraría una postura de un pacifismo democrático que lo que ayuda a tener es cambios auténticos que pues necesariamente no se van a dar desde una manifestación violenta. Entonces, también se relaciona esto con que es imposible una transformación total de lo público, digamos que atado un poco al anterior, del conflicto. Así como no es posible erradicar por completo el conflicto, tampoco es posible tener una transformación total de el entorno público. Bien, continuamos, por favor. Respecto a otros dos puntos, encontramos que hay una relación entre los gobernantes y los gobernados que debe establecerse a modo que ambos tengan un máximo esfuerzo por comprenderse pues los unos a los otros. Para ello hay que mejorar las dinámicas de comunicación mutua. Digamos que una de estas dinámicas de comunicación podría ser la participación en alguna de, como lo que hablan de participación social, cuando uno acude a ciertos mecanismos participativos. Sin embargo, pues aquí estamos hablando de la desobediencia civil también como uno de estos mecanismos de comunicación. Entonces, cabe destacar que estos mecanismos de comunicación que se están utilizando no pueden exacerbar pasiones, pues esto podría conducir a un dominio exagerado o descentrar la revolución, es decir, como llevarlo a una cosa que no es lo que se esperaba o no es el punto o el objetivo de, pues, inicial con el que se había propuesto realizar la revolución o la idea de reivindicación. Otro de los puntos clave de la conclusión es la omisión, bueno, es que la omisión futura de exabruptos, exabrupto es un gesto o dicho brusco que pues es inesperado y que se manifiesta con enfado, represivos por parte del gobierno. Y además de ello, la correcta categorización de los actos eh, manifiesta la sedición. La sedición es como el levantamiento de un grupo de personas contra el gobierno con el fin pues de derrocarlo o de buscar un cambio. O la delincuencia dependen de la correcta determinación de la naturaleza de la desobediencia civil. Entonces, aquí hablaríamos de que para que uno realmente pueda acudir a un cambio o un mantenimiento de lo público, es necesario categorizar o definir muy bien la naturaleza de la desobediencia civil como para que realmente esto se dé. Digamos que esto cumpliría una función positiva en el mantenimiento de el orden público o pues de la esfera pública. Y ya, muchas gracias.